Buenas noches a todos. Esto es Soul Science. Yo soy Rogelio de Santanash y hoy vamos a conversar sobre el lenguaje inclusivo o lo que llaman algunos el lenguaje inclusivo. Comenzamos. Hace 25 años, la UNESCO, tratando de, según ellos, visibilizar a las niñas dentro de los grupos en las conversaciones, comenzaron a sugerir que se mencionara a las niñas en las conversaciones añadiendo el término objetivo para ellos. O sea, si hablaban de todos, que se mencionara todos y todas, eliminando el masculino incluyente, que es el que se ha estado usando siempre y se sigue usando en todas partes. Pero además de eso, que se mencionaran el sexo femenino en cada conversación. Hombres y mujeres, niños y niñas, y de esa manera se iba visibilizando al sexo femenino dentro de toda conversación. Aparentemente eso no satisfizo las demandas de los grupos minoritarios que en ese momento eran el grupo femenino, y se comenzó a mencionar que podría utilizarse una X en vez de la O o la A, y que de esa manera se podía reemplazar y eso incluía a ambos. Luego se habló de la arroba para no tener que usar una letra ya existente, se habló de la arroba, pero tenían un problema y era que solo se podían utilizar para escribir, porque para hablar no se podía. Y comenzaron a reunirse los grupos feministas principalmente y con el apoyo de los LGTB para mencionar, por ejemplo, al sexo femenino y a otros, a los que ellos llaman géneros no binarios, que es una gran tontería también, pero comenzaron a proponer que se utilizara la letra E y se comenzó a mencionar, eh, por ejemplo, todes, ellos, etcétera. Ellos en vez de ellos y otros términos parecidos. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con eso y por qué en este momento, después de tantos años, se sigue discutiendo eso a pesar de que el grupo de los proponentes es un grupo muy pequeño en comparación con el total de la población, con la totalidad de la población. Para eso tenemos que definir, por ejemplo, cuál es la diferencia entre idioma, entre lengua o lenguaje y lo que es una jerga. Un idioma, por esa definición que leen allí en la pantalla, es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una sociedad humana, aunque se ha determinado un idioma muy básico en otras especies, pero hablamos de la sociedad humana. Los idiomas se subdividen en dialectos, aunque también ese término actualmente se pone en duda principalmente tratando de atenerse a objetivos políticos, pues se busca no herir algunas minorías, lo que va en contra del mero nombre de nuestro canal porque se llama All Science, precisamente porque utilizamos una ciencia tan purista como era inicialmente la ciencia antigua, que no le pedía permiso a alguien para determinar sus descubrimientos. Un descubrimiento no es bueno o malo. Un descubrimiento científico o una teoría científica simplemente responden a una pregunta y es independiente de si a alguien le agrada o no la respuesta. Así que básicamente un lenguaje es eso, un idioma, perdón, es eso. Un lenguaje es por su parte un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios. Pueden ser compuestos por símbolos, puede ser compuesto por señas o por imágenes incluso, pero mantiene las reglas gramaticales y la estructura de un idioma, el lenguaje en el que se expresa. Ya. Por su parte, una jerga es el nombre que recibe una variedad lingüística del habla diferente de la lengua que se utiliza normalmente y a veces incomprensible para los hablantes de esos idiomas originales. Casi siempre las jergas son usadas por grupos sociales específicos y tienen como objetivo ocultar un significado verdadero o la conveniencia de expresar algún sentimiento o forma de pensar. Así que, por ejemplo, hay jerga vaquera, jerga musical,
jerga religiosa, y asimismo podemos encontrar diccionarios de cada una de esas jergas que son utilizadas, pero normalmente esos lenguajes se desarrollan ya con el tiempo, por sí solos van evolucionando, igual que cualquier lenguaje. El lenguaje inclusivo del que estamos hablando no es un lenguaje, puesto que simplemente está tratando de reemplazar palabras que ya existen, incluso en contra de la economía del lenguaje normal. O sea, el lenguaje español tiene palabras que ya expresan lo que se quiere expresar, y tratar de reemplazarlo simplemente trae problemas. Ahora, ¿qué problemas trae en realidad? Podemos referirnos a ejemplos como el español de España, en el que en esa situación de España, por ejemplo, algunas universidades como la Universidad Complutense y creo que la Universidad de Madrid, eh, hace poco emitieron un acuerdo de sus órganos de gobierno en los que decían que las tesis, tanto de grado, de maestría o de doctorado, podrían ser escritas en lenguaje inclusivo, lo cual es una aberración, porque entonces va a quedar un documento que debe demostrar el máximo nivel académico, escrito con un lenguaje que lo que demuestra es la falta de academia y la falta de inteligencia en muchos casos. Entonces, eso está trayendo problemas. Pero esto comenzó con aquellas eh, normas de comenzar a proponerle a la gente que hablaran de todas y todos, de niños y niñas, de mujeres y hombres, en vez de hablar de del hombre como humanidad, de los niños como grupo o de los estudiantes, ese tipo de conversaciones ya se daban. Cuando se comenzó en aquel momento, se comenzó para ir explorando cómo iban incluyendo toda una agenda que va a generar posteriormente una batalla cultural que ya se está librando en otros países y que sabemos que viene hacia Panamá, y que probablemente los que estamos dentro del grupo de los que no queremos ese tipo de cambios sin sentido, probablemente hasta tengamos las cosas difíciles, porque esa agenda viene respaldada por instituciones internacionales. Así que, pero de todos modos, esa batalla cultural que se nos avecina comienza por el lenguaje. Eso es claro porque está basado en teorías ya reconocidas. Por ejemplo, la de Antonio Gramsci sobre las teorías de la educación y el manejo de grupos, de sociedades, y asimismo las propuestas de Noam Chomsky, por ejemplo, los 10 criterios para manejar la comunicación en la sociedad y el adoctrinamiento en la sociedad. Noam Chomsky es conocido actualmente, Antonio Gramsci es muy conocido también en educación y comunicación, y se usan sus teorías para implementar esto. Hoy queríamos dejar claro que eso no es un lenguaje inclusivo, es una jerga, y no se deben hacer leyes para incluir jergas en la comunicación común, porque una jerga se establece por evolución dentro de un grupo. No se puede imponer a la sociedad que hable como habla un grupo en particular, y ese grupo de movimiento, que son un grupo muy pequeño de 2 o 3%, creo que es el de las feministas junto con los grupos de LGTB y otros grupos, ese grupo es de 2-3% que ellos abarcan, está dominando. Ahora, ¿por qué ellos están dominando? Porque siendo una mayoría, una minoría, perdón, aún siendo una minoría, ellos son votos bastante duros, son un grupo consolidado, y por lo general votan por políticos que quieren llevarse ese 2 o 3% que eso representa. Así que le hacen leyes, pero esas leyes van a afectar al resto de la población, que es un grupo mucho más grande. Por eso hay que dejar claro que no es un lenguaje, es una jerga. Y de hecho no es inclusivo, porque no han logrado nada, no han logrado mejorar nada con respecto a eso. Lo único que han hecho es aumentar la brecha entre ambos sexos, y establecer una especie de pelea entre ambos sexos que no existía antes de que comenzaran a utilizar las técnicas de Chomsky y Gramsci en la educación de la sociedad y el adoctrinamiento de la sociedad con respecto a esos aspectos. Creo que expresé mi posición con respecto a eso.
Sé que estamos comenzando esto, es mi primer video con respecto a ese tema y a esos temas que vienen. De allí me imagino que vendrán una serie de conversaciones sobre otras cosas ligadas a esto, como la existencia de una sociedad patriarcal que no existe tampoco, pero que la defienden porque es una base política para crear ministerios y posiciones de botella, lo que en Panamá llamamos botellas, y otro grupo de situaciones similares. Pero ya habiendo dejado mi posición clara, sí creo que por lo menos expliqué que un lenguaje tiene una característica muy específica y son de un lenguaje, mientras que una jerga evoluciona dentro de un grupo pequeño y que mi posición es realmente que no se deben hacer leyes como se están haciendo en todos los países para imponer esa jerga al resto. Además de dañar el idioma, hacen incomprensibles las conversaciones y van en contra del ahorro de el lenguaje, la economía del lenguaje. Así que con respecto a eso, al lenguaje inclusivo y el todes y esas palabras, ya la Real Academia ha dicho algo. El Twitter de consultas de la Real Academia, ellos expresan que el uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical chicos ya cumple esa función como término no marcado en la oposición de género. Eso es en respuesta a una consulta que se le hizo en la que le preguntaban si decir chiques o todes a cambio de chicos y todos es un idiotismo. Es la forma como lo preguntó la persona que lo preguntó, que es una Soretel, una dama que hizo la consulta y le respondieron de esa forma. Esperaré los comentarios y espero que esto, cuando comience las conversaciones sobre este tema, tengamos mucho que hablar al respecto. Cualquier consulta, cualquier comentario, estoy a la orden. Tienen mis redes sociales, por favor suscríbanse al canal para ver cómo ando, quienes lo leen y todo eso, me gustaría saber. Buenas noches, que tengan una excelente semana.